Para una mejor comprensión de este video, te recomiendo que veas la primera parte donde analizo la situación sociopolítica cubana a fines de la década del 70 y cómo fue planeado y ejecutada la entrada de 6 cubanos a la Embajada del Perú el 1 de abril de 1980. En el segundo episodio nos centramos en la manipulación mediática y en las negociaciones secretas entre Castro y el embajador peruano. En la tercera parte, pues nos metimos dentro de la embajada y vimos cómo fue la vida dentro y a lo que tuvieron que enfrentarse los cubanos asilados. Así que te invito, si quieres entender mejor este tema, a que veas esos videos. Te dejo los enlaces en la descripción. ErnestoMiami.com. Entre las víctimas más claras de la crisis de la Embajada del Perú en La Habana en 1980 y de las que menos se habla están los niños. Vimos las imágenes de tantos niños dentro de la embajada. Los huevos no eran teledirigidos. Aquellos niños tenían que ver cómo sus padres eran abusados, ultrajados, sin comprender la naturaleza ni la envergadura de lo que estaban viendo. Tenían que soportar junto a ellos los gritos de gusanos, de escoria, las palizas. Tenían que presenciar, y esto es muy doloroso para un niño, una especie de sacrificio moral, esconderse, escabullirse, aislarse, sin entender las causas del insulto, la lógica de aquel odio. Y por supuesto Fidel Castro quería hacer uso de ese capital político, quería sacarle el asca al asunto. En los diarios cubanos se publicaban artículos con titulares como "Lo que más irrita al pueblo de Cuba", donde se le daba una dimensión canallesca a los padres y madres que querían abandonar el país. Se les presentaba como secuestradores de la juventud y la niñez socialista. O sea, que aquellos padres, aquella escoria, como se les llamaba, estaban robando el futuro cubano. En un artículo de Bohemia, por ejemplo, relatan cómo un grupo de sederistas junto a la policía detuvo a un padre que iba con sus 2 hijos menores de 10 años rumbo a la embajada. Los niños lloraban, sabe Dios por qué, y como todo niño tenían una perreta porque no querían irse, seguramente pensando, como es lógico pensar de un niño, en que perderían a sus amiguitos, su barrio, su escuela. El caso es que le quitaron los niños al padre y le dijeron que no se los podía llevar. El artículo termina con una de esas frases ridículas del periodismo oficialista: esos niños serán dignos ciudadanos de la patria del mañana, de la patria socialista. En otro artículo, todavía más mezquino y despreciable, relatan con una altanería revolucionaria tremenda una historia que, vista en cualquier contexto, es simplemente una historia muy cruel. Otra anécdota que nos impresionaba positivamente era interpretada, esta vez, por una anciana, lo que prueba que en Cuba jóvenes y viejos son revolucionarios, no importa la actitud que pueden haber tomado unos cuantos miles de delincuentes. Sucede que una abuela se dirigió al patio de la embajada peruana y cuando localizó allí dentro a su hija, le dijo que por favor le alcanzara por encima de la cerca a su nietecito para darle un beso de adiós. Así lo hizo la hija. ¿Y qué hace la abuela? Pues cuando tuvo al pequeño en los brazos, se dejó caer sobre la tierra de su patria y se alejó de allí a toda prisa, con el nieto en brazos, mientras le decía a la hija: ahora no te lo doy. Ahora me lo llevo para mi casa, que tú lo que quieres es llevártelo para convertirlo en gusano allá donde vas. Degenerada. A ver, yo soy una persona que no tiene el vicio del odio ni de la revancha, pero cuando leo estas historias me dan deseos, al menos así por unos minutos, de ser Edmundo Dantes y elevar la venganza a la estatura de virtud. Esta señora despreciable que le quita a su hija, a su propio hijo, y luego de robárselo le llama gusana y degenerada. Y lo peor es que esta señora sederista y revolucionaria que cometió esa canallada y traición posiblemente, en pocos años fue reclamada por su familia o recibía quizás remesas en Cuba. Así es la historia y así la estamos padeciendo. Pero esa amarga experiencia no fue ni extraordinaria ni un caso puntual.
Como veremos más adelante, el pueblo cubano se había envenenado con todo el discurso castrista y se había envilecido a tal punto que llegó a convertirse en uno de los pueblos más despreciables. La crisis de la embajada del Perú no se quedó en Cuba. La cerca rota en Miramar sacudió también las cancillerías de Iberoamérica. Lo que había comenzado como un acto desesperado se convirtió en cuestión de días en una prueba incomodísima para los gobiernos del continente. ¿Qué hacían? Iban a defender el derecho al asilo, iban a respaldar la dignidad humana y las leyes internacionales, o preferirían mirar para otro lado por miedo a incomodar a Castro, a La Habana. El primero en plantarse fue Perú. El presidente no dudó, rechazó devolver a los primeros asilados y reafirmó algo que parecía obvio, pero que en ese momento había que recordar: el derecho al asilo es sagrado. Y una embajada no es una extensión del régimen cubano. La respuesta de Cuba fue inmediata y fue tajante. Rompieron relaciones con Perú, acusaron a Perú de complicidad con elementos contrarrevolucionarios y elevaron el tono de este conflicto. Pero Lima no estaba sola. Varios países y organizaciones internacionales salieron en su defensa. En La Habana, el ambiente diplomático se volvió tenso. Los embajadores de Venezuela, Colombia, España, Argentina, todos empezaron a preocuparse. ¿Y si mañana les pasaba lo mismo? ¿Y si el régimen dejaba de proteger sus sedes? El miedo no era solo por las relaciones bilaterales, sino por la posibilidad real de que miles de cubanos vieran en sus embajadas una vía de escape. Las sedes diplomáticas estaban viendo a tiempo real cómo decenas de miles entraban en la embajada del Perú. Costa Rica, Venezuela, España, todos iniciaron gestiones diplomáticas discretas. Algunos ofrecieron recibir refugiados, otros se limitaron a condenar el uso político de la migración, pero el mensaje era el mismo. Nadie quería otra embajada del Perú en sus sedes. Nadie quería cámaras mostrando el colapso de la revolución. México, como fue costumbre y sigue siendo, le hacía la pelota al castrismo. Entidades como la Cruz Roja y Amnistía Internacional alzaron la voz, denunciaron las condiciones infrahumanas, exigieron respeto al derecho al asilo y empezaron a presionar. La narrativa oficial cubana comenzaba a tener contrapeso y Castro no estaba acostumbrado a que le llevaran la contraria. Y mientras todo esto ocurría, Estados Unidos miraba desde la barrera, por ahora. Quiero que recordemos que cuando está sucediendo lo de la crisis de la embajada del Perú, todo lo que vendría luego, el éxodo del Mariel, todavía no estaba a la vista. Faltaban unos días para que ocurriera, pero ni siquiera Estados Unidos sospechaba lo que se le venía encima. Aunque los norteamericanos no estaban directamente involucrados en la crisis de la embajada, estaban tomando nota. En Cuba había caos, descrédito y se exponía al mundo un rostro que la dictadura había mantenido bien guardado. El descontento y el cansancio dentro del proyecto de Castro eran ya imposibles de ocultar. Carter estaba en plena campaña presidencial y no sabía que el puerto del Mariel se abriría semanas después y que ese evento le costaría la reelección presidencial. También Bill Clinton, entonces gobernador de Arkansas, perderá su reelección por la misma causa. Pero bueno, ya hablaremos de todo esto cuando en otra miniserie entremos al tema del Mariel. La crisis dejó algo claro. El asilo diplomático en una dictadura es una línea muy delgada que puede romperse en cualquier momento y no todos los gobiernos están dispuestos a sostener los principios cuando se les pone a prueba. Algunos gobiernos respondieron con principios, otros con miedo, pero todos quedaron retratados en esta crisis. La imagen de miles y miles de cubanos tirados en el césped de una embajada obligó a todos los países de América a reflexionar sobre Cuba, a reflexionar
sobre el socialismo, porque el castrismo no solo tenía opositores internos, también empezaba a tener un problema de credibilidad externa. Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. 1. Puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. 2. Puedes dar una pequeña donación en el botón de super gracias. 3. Puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. En fin, que la embajada del Perú fue un escándalo internacional. Un par de años antes, Castro había querido dar una imagen de estabilidad política. Para él, ya habían pasado los momentos más difíciles de los años 60, la oposición armada y abierta contra su revolución, y a fines de los años 70 buscaba darle una manito de pintura a aquella revolución que llevaba 20 años machacando el mismo discurso, una letanía de sacrificios que no llevaban a ningún puerto. En Estados Unidos, el exilio histórico comenzaba a fragmentarse y una parte, sobre todo los que habían venido de niños y jóvenes, ya no tenían la misma antipatía contra el proceso cubano y buscaban un acercamiento. A La Habana viajaron los maceitos, voló cargada de paquetes y dinero la comunidad y las antiguas hostilidades parecían ir limando asperezas. El presidente Jimmy Carter y su administración habían comenzado también un diálogo secreto. En 1978, además de los viajes de los exiliados, en La Habana se celebró el 11º Festival de la Juventud y los Estudiantes, dándole a Castro la posibilidad de anotarse algunos puntos dentro del bloque socialista, por supuesto encabezado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y para rematar ya su proyección internacional, Fidel Castro fue nombrado presidente del Movimiento de los Países No Alineados en 1979. O sea, que lo de la Embajada del Perú fue una mancha en su expediente, un mensaje de que Cuba no era aquel país de obreros y campesinos que trabajaban por el porvenir, ni de pioneros y estudiantes que serían la esperanza del mundo. Así que para aquellos que no estaban en la línea de la revolución, solo quedaba matarlos. Pero el fusilamiento físico había sido una debacle política. Castro escogió otra de sus armas preferidas, la que había usado contra tantos y tantos colegas de la sierra que le habían plantado cara: el fusilamiento moral. Asesinar el carácter. En los medios noticiosos cubanos se ejecutó un linchamiento público, no con fusiles, sino con palabras, con imágenes, con discursos diseñados para convertir la vergüenza del régimen en una supuesta victoria ideológica. Porque el castrismo no solo controla los cuerpos, controla también los relatos. Y lo que no puede evitar, pues entonces lo reescribe. Recordemos una de sus frases favoritas: convertir el revés en victoria. Desde el primer momento, el Estado cubano activó toda su maquinaria propagandística. Granma, la televisión nacional, la radio, el mensaje había que dejarlo clarísimo. Los que se metieron en la embajada no eran ciudadanos desesperados, no eran víctimas, no eran gente común, eran escorias, parásitos, antisociales, delincuentes. Así los llamaron, así los mostraron, así los convirtieron en enemigos del pueblo. Pero no fue un simple ataque verbal, fue una operación simbólica muy bien calculada. Las imágenes de Granma lo cuentan gráficamente, todo estaba fríamente construido. Los encuadres, los contrastes, la selección de fotos. Los asilados aparecían como una masa caótica, sucia, desordenada, siempre captados desde lejos, como si fueran animales enjaulados. En cambio, los revolucionarios, los del CDR, la policía, los vecinos enardecidos, eran retratados como dignos, firmes, limpios. El mensaje era visual, los buenos estaban de este lado del muro, de este lado de la cerca. Y la televisión hizo lo suyo, transmitía en vivo
los infames actos de repudio, gritos, escupitajos, insultos, golpes, carteles con frases prefabricadas. Grupos organizados por el partido eran movilizados para humillar públicamente a quien quería irse. Mujeres con niños eran insultadas, ancianos empujados. No era un patriotismo popular, era un sadismo organizado. Un teatro del castigo, una tradición comunista que nació con Lenin y se perfeccionó con Stalin. Una puesta en escena con los colores caribeños para que nadie más se atreviera. Ahí, prestándose para la comparsita, estaban los escritores, fotógrafos, camarógrafos, armando un muñeco para justificar la imagen que Castro quería vender. Iban a la embajada y fotografiaban y filmaban a los cubanos desesperados por las cajitas, a los descamisados por el calor. Sobrevolaron la embajada en helicóptero para tener vistas aéreas. En fin, que la Unión de Escritores y Artistas, el Instituto Cubano del Cine, todos esos ilustres y mediocres humanos prestaron sus talentos para la barbarie y la paliza. Ellos fueron los responsables de crearle al máximo líder la imagen del lumpen y la escoria que no existía. Castro les había dado el guión y estos lamebotas y tracatanes montaron la puesta en escena. Los mismos que luego se fueron y ahora viven en los mismos barrios de Hialeah, de Westchester, en la misma sabuesera, compartiendo Miami con aquellos a quienes injuriaron y ofendieron. Como saben, tengo la peor opinión sobre los intelectuales. Es algo que no escondo en este canal, porque cuando prestan sus oficios para el mal, se convierten en seres muy, muy peligrosos, capaces de justificar con sus artes y sus artificios aquello que es injustificable. Elpidio Valdés no faltó a la cita revolucionaria ni al acto de repudio. Ahí lo vemos con un par de huevos, simbolizando el machenguerismo cubano, hombría contra mujeres y niños, claro, e incitando a tirar huevos, porque los huevos estaban por la libre y cumplían, en ese corto mensaje de Elpidio Valdés, una doble función: mostrar que sobraba la hombría revolucionaria y al mismo tiempo invitar a lanzarlos contra quienes no querían seguir viviendo en el supuesto paraíso socialista. Una maniobrita de esa va a asustar a nadie. Mientras tanto, Castro hablaba en cadena nacional y lo decía sin pudor, que no se perdía nada con la salida de esa minoría desviada, que el país se libraba de elementos indeseables, que lo que estaba ocurriendo no era una crisis, sino una limpieza, una depuración. Y esa lógica sostuvo toda la narrativa oficial: convertir una fractura del sistema en una reafirmación revolucionaria, convertir la huida en traición, el exilio en basura. El desprecio de esa revolución por los seres humanos siempre fue y sigue siendo una característica genética de esta revolución. Y el resto del mundo. Bueno, la prensa internacional, por supuesto, no compró el cuento. Las imágenes filtradas por periodistas extranjeros y los testimonios de los refugiados mostraban otra realidad. Mostraban gente común, familias enteras, ciudadanos agotados por el encierro y el miedo. Pero dentro de Cuba esa imagen no existía. La imagen de un estercolero humano es lo que se fijó en el imaginario popular. El Estado lo controlaba todo: la radio, la prensa, la televisión, incluso las conversaciones. En los barrios, los que dudaban se callaban, y los que repetían el discurso oficial pues lo hacían por miedo o por reflejo condicionado. Pero no todos. Una gran parte del pueblo cubano mostró su podredumbre moral. Mostró en qué los había convertido la revolución en sus 21 años de existencia. Los había convertido en hienas. En fin, la crisis de la embajada se convirtió en un juego político, un juego de imágenes y simbolismos que debían quedar claros. Se convirtió en un
pelotón de fusilamiento deliberado para matar la reputación de un grupo humano que lo único que pretendía era huir de la plantación. No querían seguir siendo esclavos. Y lo fusilaron con las balas del lenguaje, con imágenes, con el uso brutal del aparato mediático del Estado para deshumanizar, desacreditar y justificar lo injustificable. En ese momento, el régimen entendió que el control simbólico era tan importante como el control físico, que una revolución sin narrativa se desmorona. Y por eso, en abril de 1980, la propaganda fue el verdadero fusil del castrismo. A punta de gritos y titulares, el régimen disimuló su derrota como si fuera una gran victoria. Todo carnaval necesita su música y necesita su baile. Y claro, en este mundo ideológico y patriotero no podía faltar la música. La música que junto a los gritos de ping pong fuera, bajo la gusanera, que se vayan, Fidel seguro, a los yanquis dale duro, y muchas otras consignas, hizo la banda sonora de la Embajada del Perú y luego de los actos de repudio durante los meses que duró el éxodo del Mariel. La marcha del pueblo combatiente fue el arma sonora en esta crisis. Su letra, su música, su tono marcial, todo fue diseñado para una sola cosa: convertir el repudio en espectáculo, la ideología en himno y la agresión en coreografía de masas. Según contó el propio Osvaldo Rodríguez, quien para entonces ya nos había torturado con aquella de que viva la bandera, viva nuestra nación, viva la revolución, pues lo contactaron desde el Ministerio del Interior y le entregaron una letra para que le pusiera música. El título era directo, sin adornos, La Marcha del Pueblo Combatiente. Al final escogieron la música de José María Vitier y Osvaldo Rodríguez le puso la voz. La letra, según se dice, era de José Pepín Naranjo, hombre de confianza de Castro y una de las sombras muy poderosas detrás del poder. En ella se exaltaba al pueblo combatiente dispuesto a aplastar al enemigo interno y por supuesto al imperialismo yanqui. Por Cuba, con Fidel, no podía faltar. A fuerza de repetición, aquella canción pasó de ser una de tantas arengas a convertirse en la banda sonora oficial de los actos de repudio. Retumbaba día y noche por los altoparlantes colocados frente a la Embajada del Perú, mientras miles y miles de cubanos, hacinados, hambrientos y desesperados, esperaban alguna salida. Fue la música de fondo de las golpizas, los insultos y los escupitajos. Era el sonido del odio autorizado. El 19 de abril de 1980, el régimen organizó una marcha masiva. Más de 1 millón de personas desfilando por La Habana, ondeando banderas, gritando consignas, cantando al unísono la marcha del pueblo combatiente, interpretada por Osvaldo Rodríguez. Fue la respuesta de Fidel Castro a la crisis desatada por la toma de la Embajada del Perú y a la inminente apertura del éxodo del Mariel. Cuba se había convertido en un festival del repudio, se había convertido en el carnaval del odio. El escándalo diplomático era visible, pero había
había algo que no todos recuerdan. Un éxodo silencioso, organizado a contrarreloj por organismos internacionales, diplomáticos y gobiernos extranjeros. Mientras en los medios cubanos se hablaba de escoria y se orquestaba un linchamiento moral en los trabajos, escuelas, en los vecindarios, más de 1 millar de cubanos salía del país por rutas diplomáticas. No en lanchas, sino en aviones. No por el Mariel, sino desde el aeropuerto José Martí. Desde los primeros días de la crisis, al menos 120 personas lograron salir con salvoconductos y visados especiales. Pronto, una docena de países se ofrecieron a acoger a los refugiados, lo que activó un operativo de evacuación poco común en Cuba. Vuelos humanitarios, campamentos de tránsito, permisos temporales y reasentamiento internacional. Perú, país anfitrión de la embajada, fue uno de los primeros en abrir sus puertas. En abril y mayo de 1980 acogió a cerca de 850 cubanos. Los primeros llegaron el 18 de abril y fueron instalados en un campamento improvisado. Recibieron ayuda humanitaria, permisos de trabajo, visados temporales. Aunque Perú pretendía que se integraran, muchos después partieron hacia Estados Unidos. Aún así, una pequeña comunidad cubana echó raíces en el país. Como sabemos, los cubanos, la mano del comunismo es larguísima. Así que a través del Partido Comunista de Cuba y otras organizaciones como Amistad con los Pueblos, el Partido Comunista Peruano marchó en la Plaza 2 de Mayo protestando contra la decisión de darle asilo a los cubanos y presionando al gobierno, que en ese momento se encontraba además en elecciones, las primeras elecciones en 18 años, en medio de una crisis económica tremenda, con unos desempleos del 45% y una inflación rampante. Llegaron los cubanos y fueron recibidos temporalmente en el Parque Túpac Amaru. Todavía hoy, los cubanos libres le deben muchísimo al pueblo de Perú. España recibió a unos 500, coordinó su traslado en vuelos especiales y les concedió estatus de refugiados o asilados, lo que facilitó muchísimo la integración, especialmente entre médicos, ingenieros y profesionales que lograron rehacer sus vidas en la madre patria. Costa Rica fue uno de los países que alzó la mano desde el inicio para ayudar a los asilados cubanos, coordinación que hizo a través de la Cruz Roja Internacional y otros organismos. Los ticos acogieron a unos 300 cubanos. Los primeros llegaron a mediados de abril. Costa Rica funcionó como una especie de país de tránsito, ayudando a organizar la logística de salida desde Cuba y traslado hacia otros países, hacia otros destinos finales. Estados Unidos, bajo el presidente Jimmy Carter, anunció el 14 de abril que aceptaría a unos 3.500 refugiados de la embajada, al margen de los procedimientos migratorios normales, usando una ley reciente, la recién aprobada Ley de Refugiados de 1980. Una vez más, Washington actuaba como el destino final de la desesperación cubana. Quiero recordar, de nuevo, que en ese momento todavía no había comenzado el éxodo del Mariel, que será la vía de escape para familiares y asilados de la Embajada del Perú. Pero de esto
haré más adelante una miniserie aquí en el canal. Canadá acogió a 236 refugiados bajo la figura de patrocinio gubernamental, proporcionándoles apoyo, incluyendo en esto viviendas y recursos para los asilados. Ecuador anunció que recibiría a 200 cubanos, aunque enfrentó obstáculos logísticos en toda la fase inicial. Muchos de estos refugiados luego emigraron a terceros países. Otros países también participaron. Bélgica aceptó a alrededor de 150 cubanos. Brasil y Australia acogieron a un grupo pequeño, en su mayoría familias y profesionales. Chile no recibió refugiados, pero ofreció ayuda económica. Y nuestro querido México, como siempre, México mantuvo una postura ambigua, sin ofrecer acogidas directas. La operación para sacar a esos cubanos fue coordinada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, que se encargaron de gestionar los traslados, los visados y parte de la financiación. Fue una movilización diplomática de emergencia. Mientras tanto, el régimen cubano apostaba todo a un solo mensaje: que nadie quería a esa escoria. Pero esa misma gente que Castro llamaba escoria, mujeres, hombres, ancianos, jóvenes, en fin, cubanos, fue recibida con humanidad por los gobiernos democráticos, mientras en Cuba eran insultados y eran estigmatizados. Paralelamente, comenzó el éxodo del Mariel. Quienes ya tenían salvoconductos fueron autorizados a salir por vía marítima, mezclándose con los miles que se lanzaron luego al mar en los botes del Mariel. Algunos salieron en avión, otros en barcos, todos escapaban de lo mismo. Algunos se quedaron en los países que los acogieron, muchos terminaron en Estados Unidos, pero todos compartían una marca común: la de haber sido declarados enemigos por atreverse a no querer vivir más bajo el socialismo cubano. Ese grupo de refugiados en la Embajada del Perú, olvidado en muchas de las narrativas, fue el primer aviso de lo que vendría semanas después. Un Mariel desbordado y una dictadura sin respuesta, más allá del insulto y más allá de la represión. Después de tantos días de encierro, sin comida ni higiene, muchos comenzaron a salir de la embajada buscando el salvoconducto. Salieron débiles, con muchas libras de menos, al borde del colapso físico y mental. Muchos no querían salir, realmente no sabían lo que les esperaba afuera, pero salieron por necesidad. El campo deportivo que estaba frente a la embajada no era un lugar de tránsito, no era un centro de tramitación, era un campo casi de escarmiento, una extensión simbólica del acto de repudio. En forma de filas, de formularios, era una pieza más del engranaje de humillación que el régimen diseñó para los que decidieron huir, esas ovejas descarriadas. A primera vista parecía un espacio neutral donde se procesaban pasaportes y salvoconductos, pero bastaba estar allí unos minutos para entender que era otra forma de castigo, un territorio intermedio entre la embajada y la calle, una frontera donde el cuerpo y la voluntad eran puestos a prueba. Allí los esperaban funcionarios del Ministerio del Interior, policías, agentes encubiertos y un ejército de burócratas armados con lapiceros y sarcasmos. Nadie podía sentarse, nadie podía hablar. Horas de pie bajo el sol mirando al frente como si fueran presos. Los que se desmayaban quedaban ahí mismo. El pretexto era agilizar los trámites. La realidad era crear una atmósfera de tortura psicológica, de sometimiento físico, un recordatorio de dónde estaban. La mayoría apenas podía mantenerse en pie luego de tantos y tantos días de penuria dentro de la embajada. Los periodistas extranjeros que estaban allí, tan vigilados, estaban como los asilados. Por cada cámara había una veintena de segurosos listos para corregir cualquier palabra que se desviara del discurso oficial. Seguía estando prohibido acercarse a la embajada, así que los testimonios que recibían los periodistas eran los que podían ir filtrando. Las fotos para los pasaportes eran a color,
Sí, a color, rápidas, sorprendentemente moderna para un país que todavía entregaba libretas de racionamiento impresas en papel de cartucho. Era como si la revolución de pronto hubiera aprendido a usar una cámara, pero solo para documentar al traidor. Luego venía el interrogatorio, no para saber a dónde ibas, sino para dejar claro que no eras bienvenido en ninguna parte. Para recordarte que habías traicionado a la patria, que tu nombre quedaría manchado, una especie de ritual, asimismo, una especie de ritual de despedida humillante. Las preguntas eran preguntas inútiles, seguidas de miradas de desprecios. Al final te entregaban un salvoconducto firmado y con el cuño del Ministerio del Interior, legal, sellado, oficial, y junto al salvoconducto te devolvían tu carnet de identidad marcado. Una letra escarlata que ni era roja ni era una A, pero cumplía la misma función. Una R. De renunciante, de rata, de rechazado. Una R en el carnet fue una marca como la marca del cimarrón capturado. Para aquellos que no llegaron a salir por el Mariel, fue una condena de años, donde se convirtieron en ciudadanos de tercera o cuarta categoría. ErnestoMiami.com. Vitamina para la mente. Luego te subían a una guagua sin letreros, sin destino claro. Adentro, silencio total. Nadie hablaba. Nadie preguntaba, era como si todos presintieran que lo peor estaba por venir. Aquello era como el camión de la carne, el vehículo de la entrega que iba despachando la escoria municipio por municipio. Las paradas estaban prediseñadas, nada era casual, y aunque parecía que te daban a elegir, era una elección falsa. En cada parada te esperaban las turbas. CDR organizados, militantes del partido, chivatos, resentidos, y te esperaban con piedras, cabillas, huevos y los gritos de gusano. Te abrían la puerta. El chofer no decía nada. Solo abría la puerta y te lanzaba al matadero. Allí estaban los vecinos de siempre. Los mismos con los que alguna vez compartiste un café, pero ahora gritaban como si fueras un traidor, un virus, un perro rabioso. Te lanzaban lo que encontraban, te lanzaban todo aquello de lo cual carecerían en el futuro. Según una de las fuentes, a una mujer la bajaron por la fuerza y la golpearon salvajemente. Iba con sus niños. Los niños lloraban, ella sangraba, nadie hacía nada. A un hombre lo agarraron por la camisa y lo arrastraron hasta una pared, le rompieron la nariz a patadas, y todo eso ocurría con la policía a pocos metros, viendo el espectáculo como si estuvieran viendo la televisión. Ni se inmutaban. No era violencia espontánea, era violencia planificada, dirigida, una violencia que había sido alimentada día y noche por la prensa, por la televisión, por los discursos de Fidel Castro. Atacaban a esas ratas que habían visto en la televisión, a esa escoria, a esos delincuentes, a esos que el régimen les había mostrado día tras día, a esa basura humana que el pueblo no quería. Era la única forma de llegar a la casa. Si bajabas, te entregaban a la turba. Si no bajabas, te llevaban a la siguiente parada, donde el odio te esperaba igualmente. Eso fue salir de la embajada. Fue ser expulsado a palos. Fue ser marcado, humillado, reducido. A Fidel Castro le encantaban las puestas en escena. Era un director teatral. Su escenografía era la isla de Cuba, sus actores, los cubanos, y la trama, cualquier motivo político, cualquier motivo ideológico o social para subir el telón. Daba igual si era la segunda declaración de La Habana, o el rescate de Elian González, o traer de vuelta a los 5 espías. Aquel 19 de abril de 1980 mataba a varios pájaros de un tiro. Era el aniversario 19 de su Playa Girón. La embajada era el motivo perfecto para una redefinición revolucionaria, y para colmo, una flotilla de pequeñas embarcaciones llegaban desde Miami y acababan de amarrar sus cabos en la bahía del Mariel.
Para este señor grandilocuente y psicópata estaban todos los elementos de una gran puesta en escena y no iba a desaprovecharlos. Entonces, aquel sábado se convocó la Marcha del Pueblo Combatiente, que desfilaría por la Quinta Avenida para reafirmar los votos revolucionarios. Y cuando digo que se convocó, no me refiero a que se publicó un anuncio y la gente asistió por propia voluntad. ¿Qué va? Los comunistas son sofisticados en esto de las marchas y los repudios. La invitación es personal, en los centros de trabajo, en las escuelas, cuadra por cuadra, puerta por puerta, a través de los comités de defensa de la revolución. Se cita a todos en un punto, se pasa una lista y quien no esté, al menos debe traer un constar médico de una enfermedad terminal o atenerse a las consecuencias. Fue una de las marchas más concurridas y casi cualquier habanero dará fe de que estuvo allí. Muchos cubanos, muchísimos, fueron obligados. Sin dudas, muchos fueron para no buscarse un problema, jugaron su papel con credibilidad pero sin ahínco. Otros por estar en la rumba, por pasar el rato, por ver qué pescaban por allí. Pero también había, no sé cuántos, pero muchos, envenenados, de esos que sí creían. Y yo creo que eran la mayoría. Para entonces quedaban menos de 2.000 personas dentro de la embajada. Muchos ya se habían acogido al salvoconducto y esperaban que algún país los aceptara. Otros habían volado ya a Perú o a Costa Rica, pero la marcha no era solo para los que seguían dentro, era una marcha teatral pensada para el mundo, pero sobre todo para los que marchaban. Ellos eran el verdadero objetivo. Marchar, gritar, era un ritual, un bautizo revolucionario donde había que implicarse. El repudiador es vigilante y vigilado. Te cuento como yo lo veo. La Marcha del Pueblo Combatiente no fue un desfile patriótico, no era, como quiso hacer creer la propaganda, una manifestación espontánea de apoyo popular. Era otra cosa, una cosa más profunda, más peligrosa, más ritual. Era un bautizo. El grito no iba dirigido al gusano. El cartel no era contra el asilado. La pancarta, el paso sincronizado, el puño alzado y la lista, todo eso era para quien marchaba. El verdadero objetivo era el marchante. Él era quien debía convencerse, quien debía reafirmarse. La marcha era su prueba de lealtad, pero también su advertencia. Esto es lo que le pasa a los que cruzan la línea. Foucault hablaba del poder que circula por los cuerpos, que no se presiona y oprime desde arriba, sino que se filtra en los gestos, en la mirada, en la repetición. Marchar, gritar, odiar. Todo eso es una pedagogía del cuerpo. La revolución enseña a través del músculo, del sudor, del miedo. La marcha, el trabajo voluntario, la escuela, el campo. Yo mando, tú obedeces. Se enseña, por sobre todo, a través de la humillación del otro. Al repudiar al que se va, el que grita se compromete públicamente a quedarse. Es una forma brutal de contrato social, como una pandilla. Hay que iniciarse con sangre. Solo que aquí no hay machete ni cicatriz ritual. Hay gritos, hay piedras, hay huevos y tomates podridos contra una casa y una familia aterrorizada detrás de la ventana. Eso también es sangre. Es la sangre simbólica de la pertenencia. Durkheim decía que los rituales refuerzan el lazo con la comunidad. Y es cierto, es cierto. Pero aquí la comunidad no es una hermandad libre, es una cofradía de sospechosos. Todos se vigilan, todos representan un personaje. Goffman lo explicaba también. Uno actúa para los demás, pero también actúa para uno mismo. Y llega un punto donde ya no se sabe si estás convencido o solo estás interpretando. Lo siniestro es que ese que grita ping pong fuera bajo la gusanera también se lo grita a sí mismo, como quien se mira al espejo y se amenaza. Es un vigilante, es un vigilado, porque sabe, todos lo sabían, que bastaba un gesto en falso, una frase maldicha,
un comentario a destiempo para que el mitin de repudio se girara y enfilara sus cañones contra él. René Girard habló del chivo expiatorio, de esa necesidad que tienen las sociedades de expulsar a alguien para purgar sus culpas. En Cuba, en 1980, no solo fue uno, fueron decenas de miles que terminarán convirtiéndose en los siguientes meses en 125.000 cubanos. Pero al participar en su linchamiento simbólico, el pueblo se autoconsagraba, se purificaba envenenándose. El que marchaba necesitaba odiar para no ser odiado. Por eso digo que la marcha fue un bautizo, un rito de paso, un compromiso sellado con gritos, con sudor, con rabia. Y el que no marchaba, el que dudaba, el que miraba al suelo mientras todos gritaban, sabía perfectamente lo que le esperaba. Porque en la liturgia revolucionaria no hay espectadores, solo hay fieles o traidores. No los queremos. Por Cuba con Fidel nuestra bandera. No los queremos. La patria arde su sangre de valor erguido. No los necesitamos. Pretende, por quien pretende, Cuba con Fidel nuestra bandera. Ha sonado el, por Cuba con Fidel nuestra bandera. No los queremos. No los queremos. No los necesitamos. No los necesitamos. No los queremos. No los queremos. Durante semanas y semanas, Castro había vendido la idea del delincuente apátrida. Los artistas e intelectuales escribían canciones y artículos para darle esa dimensión diabólica y traidora. Los fotógrafos, como dijimos, y cineastas habían deshumanizado deliberadamente a los asilados. Le dieron carroña a las hienas, a los que ellos llamaban el pueblo enardecido. Alimentaron los deseos de venganza, las ganas de cobrársela con esos delincuentes, esos que se llevaban a los niños cubanos al basurero capitalista. Había que desquitarse la envidia. Al menos ellos parecían que se iban, finalmente, mientras los otros se quedaban haciendo guardias sederistas y domingos rojos. ¿Quién sabe lo que pasa por la cabeza de nadie? Pero lo que sí está claro es que decenas de miles de cubanos se prestaron para una de las mayores humillaciones de nuestra historia: el ataque al familiar, el ataque al colega, el ataque al vecino. Castro había convertido a muchos cubanos en un pueblo sin vergüenza, un pueblo inmoral, un pueblo canalla, un pueblo que tenía un alma excremental, que hizo lo que hizo y se prestó para lo que se prestó. Hay que ser una persona vil y abyecta para golpear, amedrentar, escupir, insultar a tu vecino, a tu amigo, a tu colega del trabajo. El día anterior te había invitado a un café o al cumpleaños de su hijo. Comentaban apasionados el retiro sospechoso de Capiró o la bola que se corrió sobre él. Estaban discutiendo qué pareja de baile era mejor para bailar. Y al día siguiente gritaron como bestia porque Castro le dijo que eran gusanos. Porque el comandante había decretado que aquel amigo ahora era porquería humana. Y lo que no sabías es que Castro te había convertido
en la evacuación de sus antojos, en el detritus humano que sin saberlo ya eras. Y créeme que me cuesta decir esto, pero yo vi esa descomposición social, vi esos actos de miseria humana y también vi, y doy fe, de que hubo gente valiente que lo impidió. El pasado, señores, no lo podemos cambiar, pero si hoy, más de 4 décadas después, no tenemos el valor de enfrentar como individuos y como cultura lo que hicimos, entonces no habremos aprendido nada y seguiremos eternamente siendo un pueblo que espera a su próximo Mesías. Toda historia debe terminar como donde comenzó, el regreso del héroe transformado por el viaje. ¿Qué pasó con las 6 personas que aquel 1 de abril lanzaron la guagua de la Ruta 79 contra la cerca de la Embajada del Perú? Como toda historia cubana, entre el drama y la sospecha. Héctor Sanjustiz, que había sido herido, terminó bajo custodia oficial del Perú. Le asignaron un guardaespaldas y lo trasladaron a un hospital. Mientras se recuperaba, según cuenta él, recibió varias visitas. Primero, Isidoro Malmierca, el canciller cubano. Otro día, precisamente durante la gran marcha del 19 de abril, lo visitó un coronel del Ministerio del Interior, quien le propuso firmar una serie de documentos y garantizarle su salida. Sanjustiz se negó. Casi un mes después, a mediados de abril, apareció otro visitante, un general cubano, esta vez con una nueva propuesta. Vete discretamente por el Mariel y aquí no ha pasado nada. Aquel día, el general trajo consigo a la esposa de Héctor y a su hijo. El niño no pudo entrar a la sala, pero Héctor y su esposa hablaron a solas. Fue un diálogo difícil. Al final, ella lo convenció. Nos vamos para Estados Unidos. Sanjustiz cuenta que allí mismo, en esa sala, le hicieron las fotos y toda la documentación necesaria, incluyendo su primer pasaporte. Partió junto a su familia y el general rumbo al Mariel. Las últimas palabras del militar fueron: por tu propio bien, no le digas a nadie quién eres o vas a poner en peligro a tu familia y a ti mismo. Unas horas después, a bordo del barco Gulf Star, Héctor Sanjustiz llegó el 17 de mayo a Cayo Hueso. 22 años más tarde, en una entrevista con la periodista Mirta Ojito, Sanjustiz seguía sin comprender por qué lo habían dejado salir a él y no a los otros que abordaron la Ruta 79. Arturo Quevedo, el hijastro de Sanjustiz, que lo había acompañado por orden de su madre para evitar el servicio militar, intentó escapar furtivamente de la embajada y fue capturado por la policía. Lo condenaron a 3 años de prisión. Luego vino a Estados Unidos como refugiado político. Los otros integrantes de la Ruta 79, Toñita y su hijo, Francisco el Títere Díaz y Radamés Gómez, no pudieron salir. Quedaron atrapados en una especie de limbo legal durante casi 5 años en una casa bajo jurisdicción de la Embajada del Perú en La Habana. 5 años de encierro sin barrotes, pero con guardianes. No podían recibir visitas ni tener contactos con el mundo exterior. Y mientras tanto, la dictadura repetía en voz baja pero clara: ustedes de aquí no se mueven ni vivos ni muertos. Cuando por fin les permitieron salir fue bajo condiciones, de esas condiciones que no se escriben pero que se entienden. Podían vivir libres pero sin abrir la boca. El Títere logró irse al Perú, donde ahora mismo vive y trabaja. Radamés terminó en una brigada de albañiles arreglando cuarterías en 10 de octubre. Un día no fue más a trabajar. Después se supo que había intentado escapar en una balsa y lo habían condenado a 3 años de prisión. Porque en Cuba, si no te traga el mar, te traga la seguridad del Estado. 11 años después, en septiembre de 1991, tras cumplir su condena, Radamés Gómez llegó a Miami. Según tengo entendido, vive aquí y tiene 2 hijos.
Hasta donde he podido documentarme, Toñita y su hijo aún siguen en Cuba. Pero las fuentes que he estudiado tienen más de una década, así que ojalá que esa situación haya cambiado. La embajada del Perú fue una sacudida social interna, un golpe seco al mito este de Cuba unida, feliz, agradecida y leal al proyecto revolucionario. Porque de un día para otro miles y miles de personas de todas las edades, clases y trayectorias se lanzaron a pedir asilo, a decir en voz alta, me quiero ir. Y eso en un país donde todo estaba y está diseñado para simular consenso, pues es dinamita. De pronto los vecinos se miraban con sospecha en los barrios, en los trabajos, en las escuelas. Algo se rompió. Muchos no podían creer que su compañero de trabajo, su prima, su vecino, incluso el del CDR quisiera irse. Otros en silencio empezaron a preguntarse si no harían lo mismo si tuvieran el valor. Y así el deseo de huir se volvió contagioso. El gobierno lo supo de inmediato, por eso reaccionó con lo único que le quedaba: más control, más vigilancia, más miedo. Volvieron los CDR con más fuerza, se reactivaron los toques a la puerta, las reuniones del comité para señalar al que dudaba, y con eso llegaron los actos de repudio. Escenas dantescas de violencia pública organizadas desde el poder, turbas insultando, golpeando, escupiendo a quienes solo querían salir, a los que tenían la R marcada en sus carnets de identidad. No bastaba con irse, había que ser humillado, que quedara claro para todos que abandonar el sistema era traición. La dictadura no estaba interesada en saber, en entender las causas, no preguntó por qué la gente quería irse, no hubo reformas, no hubo reflexión. Castro jamás se preguntó en qué hemos fallado. En su fatal arrogancia, su mandato era indisputable. Y para quienes se atrevieran a cuestionar lo evidente, solo quedaba la exclusión. El que se iba era escoria y punto. Ya, no había nada más que discutir. El que dudaba era sospechoso. Y el que se quedaba tenía que demostrar que era revolucionario de verdad. Lanzar el huevo, gritar la consigna, sumarse a la marcha. Tu apatía era desacato. Ser cubano era ser revolucionario, no había términos medios. Y esa fue una de las grandes heridas que dejó el 80. Una nueva definición de la identidad nacional. Para el castrismo cubano no era quien había nacido en la isla, sino quien decía, comandante en jefe, ordene. Así, sin hacer preguntas. El resto fue barrido del relato oficial. Los exiliados fueron borrados, ninguneados o convertidos en enemigos útiles. Y los que quedaban aprendieron a simular, a callar, a aguantar. Pero el daño ya estaba hecho. Porque permitir que miles se fueran fue también, en cierto modo, una confesión, una rendición simbólica. El régimen admitía que no podía retener a su gente sin violencia, que el hombre nuevo no quería quedarse. Y ese quiebre dejó la historia personal y familiar marcada por décadas. La Embajada del Perú fue convertida luego en el Museo de la Marcha del Pueblo Combatiente y más adelante, buscando los dolarillos, fue demolida y en su lugar construyeron un hotel para turistas extranjeros. Desde entonces, en Cuba, emigrar dejó de ser un simple acto de movilidad y se convirtió en un acto político, en una forma de decir, yo no me trago más este cuento. Irse fue y sigue siendo una manera de rebelarse en silencio. Decenas de miles saltaron la cerca. Te agradezco mucho que me dejaras compartir durante varias semanas la historia de miles y miles de cubanos. Este evento desata el éxodo del Mariel y, por supuesto, ese será otro capítulo, otro evento al que prometo dedicaremos una serie con la profundidad que me gusta y que ustedes
por supuesto, merecen. Si temas como este atrapan tu interés, te aseguro que si te suscribes encontrarás varios videos en el canal que pueden ser de tu agrado. Déjame un like, comenta y si te gustó el video, compártelo con tus amigos. Y si no te gustó, envíaselo con perversidad y malicia a tus enemigos. Muchas gracias por tu compañía y recuerda, vive y deja vivir.